Sí, vamos a comenzar ya. Muy buenas tardes, un gusto saludarles nuevamente desde esta plataforma hoy lunes 17 de octubre de 2022. Les habla el arquitecto Roberto Asiso Casarrubios y en nombre de Plataforma Gremial pues queremos darle la más cordial bienvenida a este ciclo denominado Nuestros Grandes Aliados. Hoy con el ingeniero Miguel Gutiérrez Grillet, egresado de la Universidad Santa María y que, bueno, nos hablará un poco sobre su trayectoria profesional, gremial, entre muchas otras actividades que él desarrolla. Este foro será moderado por nuestra colega, el arquitecto Meralia Velasco, vicepresidenta de Plataforma Gremial, y que, pues, bueno, tendrá en sus manos la conducción de este interesante foro. Buenas tardes, Meralia, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, Roberto, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muy bien. Vamos entonces a darle acceso a nuestro invitado de hoy para que, bueno, nos converse un poco sobre este mes de la ingeniería que se celebra el 161 aniversario del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Vamos a darle entonces el pase. Bienvenido, Miguel. Ya vamos. Hola, hola, buenas tardes, ingeniero Miguel Gutiérrez, bienvenido a Plataforma Gremial. Buenas tardes. Voy a leer en estos momentos su síntesis curricular de manera de que podamos, la gente que lo vaya a ver, pues sepa con quién estamos hablando, a quién estamos entrevistando hoy dentro de nuestra programación de la celebración del 161 aniversario del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Miguel Gutiérrez Grillet, ingeniero civil, mención vías de comunicación. Es egresado de la Universidad Santa María en 1991. Tiene en su haber laboral trabajado en la restauración del casco histórico de Ciudad Bolívar, Fundación Escuela Taller Angostura, con aporte del gobierno español. También la elaboración del plan de obras municipales en dirección de obras de la Alcaldía de Caracas. Experto en gerencia profesional. Es tasador profesional de SOITAVE, Sociedad de Ingenieros de Tasación de Venezuela. Se ha juramentado como perito en tribunales de la Luna y ha hecho distintos avalúos en varias empresas privadas, con Ferry Caracas y con Ferry Marita, Balmi, Locatel Sabana Grande, Centro Comercial Galerías El Paraíso, Cámara de Regulación de Locales, entre otras, y en el sector público en los inmuebles a nivel nacional del IPASME. En el área docente se ha desempeñado como profesor de geometría analítica y matemáticas de la UNEFA, en la Escuela de Ingeniería, y en el área gremial es miembro de la Asamblea Nacional de Representantes del Colegio de Ingenieros del Área Metropolitana de Caracas. Y como deportista también es atleta de maratón y ha representado al Centro de Ingenieros del Área Metropolitana de Caracas. Bienvenido, ingeniero. Ya veo lo polifacético, no solamente dedicado a su ejercicio laboral, sino también es deportista, ha sido representante del Colegio de Ingenieros en esa área. Y han sido varios eventos donde usted ha participado, o echen un cuento de eso, háblenos de esas dotes deportistas que usted tiene. Buenas tardes. Gracias por esta invitación, esta entrevista, Meralia. Sí, de verdad que para mí es un honor estar entrevistado por ti. Bueno, un área que sí, Gracias. una disciplina que me gusta mucho, que es el maratón. Sí, yo he participado en varios eventos a nivel nacional en diferentes estados en la medida que se iban desarrollando, planificando estos Juegos Nacionales, que claro, ha habido un receso. Sin embargo, escuché últimamente que se van a reprogramar, posiblemente se vuelva y retome en el estado Mérida. Sí, afortunadamente en mi
en mi disciplina y categoría. Mientras competí, afortunadamente siempre traje la medalla de oro. Siempre Ay, qué honor. y claro, hubo se planificó el año 2016 en Por la Mar. De verdad que no se aprobó la permisología para desarrollar el maratón, pero sin embargo, bueno, estuve presente para observar el resto de las disciplinas y bueno, fue también un orgullo. Era el Margarita, un ícono Mm. del turismo y la belleza natural venezolana. Y con este problema de la pandemia, ¿ha podido entrenar? Ah, ¿cómo se llama el próximo maratón? Sí, bueno, también he escuchado, sí, yo entreno en el Parque Los Caobos. Ujú. Estoy preocupado porque últimamente quería ir ayer, pero bueno, se complicó por cuestiones personales, no pude resolver. Pero sí, en la CAT, yo participé también en la CAT, en los maratones de la CAT, claro, hubo el último, creo que fue en el año 2015, que sí fueron los 42, que es muy exigente, es muy exigente. Entonces, en vista de que hubo un receso, hay un receso en mi preparación, ahí en la misma pandemia, la misma situación país, me ha obligado a bajar. No, yo no me atrevería a competir en los 42, entonces prefiero la media maratón. Posiblemente para el próximo año. Entonces, en eso estoy afinando, porque es Ah, exigente no buenísimo. solo, no solo el entrenamiento, sino aparte de eso, la buena alimentación. Sí, Y, bueno, y nos la avisa situación con país, tiempo y la para situación poderlo. país no me está permitiendo como en otras oportunidades. Claro, pero avísenos con tiempo para poder acompañarlos y servirle allí de barra. Oye, gracias, sí, sí, seguro. Sí, mire, y yo veo también que se ha dedicado a la tasación, aparte de eso, pues también ha participado en la restauración de cascos históricos, también en la elaboración de plan de obras municipales. ¿Qué le motivó a estudiar la ingeniería y especialmente la ingeniería civil? Bueno, claro, cuando estamos estudiando en bachillerato, siempre uno está con esas dudas, bueno, ¿qué es lo que voy a estudiar? ¿Qué es lo que me... Y aunque no crean, yo no lo he manifestado públicamente, sí hubo un interés hacia la arquitectura, hubo un interés, de verdad, pero la influencia de mi padre fue el que me llevó a estudiar ingeniería. Él me explicaba las matemáticas, mi papá tuvo mucha experiencia a nivel de las grandes obras en el país, las grandes represas del Guri. En más, yo era un chamito cuando mi papá nos llevaba allá y le decía, mira, pero no pueden traer esos niños, porque iba los dos hermanos, o sea, David y yo, entonces, ¿cómo vas a traer esos chamos para acá? Le reclamaban a mi papá. Y sin embargo, bueno, al final sí fue la influencia fue bastante decisiva para yo estudiar la ingeniería civil. Y usted nació en Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar, en el estado Bolívar. Yo ¿Dónde nací nació usted? en Ciudad Bolívar, sí nací. Ah, en Ciudad Bolívar. O sea que toda la vida pues ha estado prácticamente y estudió en la Santa María aquí en Caracas. Sí, yo vine sí a estudiar y bueno, la idea era regresar, pero sin embargo no regresamos. Nosotros como que no somos los guayaneses. Bueno, co- pero al principio estuvo trabajando en la restauración Bueno, del casco claro, sí, histórico en sí, Ciudad Bolívar, que es sí, sí, importante, sí. pues es su tierra natal. Sí, mi tierra natal, claro, eso fue una gran experiencia, una experiencia que ni siquiera no era tan fácil abordar a una persona que no tenía experiencia ni siquiera en obras para abordar o acometer o bueno, o gerenciar una restauración, unos proyectos de restauración que yo recuerdo que fue Enrique Cerón, un arquitecto, no sé si lo conocen, Enrique Cerón, restaurador del Ujú. estado Mérida. Él fue quien Ajá. elaboró ese proyecto de restauración de la Casa de la Cultura que está enfrente a la Catedral de Ciudad Bolívar, en la Plaza Bolívar. Y esa fue una responsabilidad donde estuve involucrado, aparte de gerenciar. Es más, me tocó, yo tenía la facilidad de que como recién había, recién graduado prácticamente, porque claro, sí tenía un tiempo, pero me permitió de meterme
a preparar los análisis de precio unitario. Claro, y dirían, bueno, si yo no tengo experiencia no tenía experiencia en ese momento de elaborar solo lo de los estudios en la universidad, y yo dije, bueno, pero ¿cómo abordo un análisis de precio? Pero lo importante que eran obras atípicas, y eso me permitió ir desarrollando y lograron aprobarse esos análisis de precio unitario. Más que todo Sí, en algunos suma global, porque son obras atípicas, eran obras atípicas, o sea, en restauración obras atípicas en totalidad, y sí, casos muy precisos de usar, o sea, la normativa y los análisis actuales. Entonces, claro, eso me permitió y fueron aprobados para ejecutar esa Casa de la Cultura, esa restauración integral de la Casa de la Cultura. Y y allí tuvo usted también la cuando visiten oportunidad. pueden acercarse hasta allá, hasta el casco histórico de Ciudad Bolívar y Casa de la Cultura que esté frente a la Catedral de Ciudad Bolívar, en la No, Plaza además Bolívar. que nos encantaría que nos acompañara porque así nos explica lo que dice en el sitio, ¿no? Sí, sí. Que es exactamente todo lo que están haciendo allí. Y sin embargo, le iba a preguntar, entonces cuando usted también de alguna forma pues pudo realizarse trabajando con arquitectos, también viendo el área de la arquitectura, entonces, o sea, ya en el ejercicio profesional, eso es muy importante. ¿Cómo fue Sí, su relación con los bueno, arquitectos? si nosotros éramos yo creo que a nivel del casco histórico, la mayoría eran arquitectos, o sea, es lógico, todos arquitectos en su mayoría. Creo que dos o sí, tres ingenieros nada más estábamos al frente de esto y claro, y recibíamos todos los de los arquitectos. Cuando había alguna falla, bueno, nos comentaba, mira, es que tenía que ser tu ingeniero. Pero sin embargo, sí logramos una gran empatía, desarrollar muchos trabajos, la opinión de los restauradores a nivel de valorar no es sencillo. Por ejemplo, hay casos donde recuerdo muy bien, y bueno, y lo voy a manifestar a través de esta entrevista, donde había una crítica hacia Graciano Gasparini. Ajá. Él es el que restauró casi todas las grandes obras que hay en el país, pero sin embargo habían otros arquitectos o restauradores de trayectoria que decían no, pero recuerdo que calificaban falso histórico. Aquí aplicó un falso histórico, porque claro, eso es un estudio que llevan y bueno, involucra muchas disciplinas para todo esto. Y Ujú. claro, y no solo en Bolívar, pero hablaron de algunos casos bien precisos aquí a nivel de Caracas, a nivel nacional, gracias a Gasparini y Sí. tantos restauradores a nivel no solo de Latinoamérica, a nivel mundial, los mejores restauradores. Y bueno, sí logré con toda iniciándome, conocer ese mundo que de verdad que sí me llamó mucho la atención. La restauración como tal es otro nivel, es cómo abordar. Yo recuerdo que en la Casa de la Cultura hubo una cornisa, una ventana que yo mandé a bajar y sin embargo se desprendió la cornisa. El ataque hacia mí fue enorme. Los Tremendo. arquitectos, los restauradores, ¿cómo va a ser? Eso fue impresionante. A mí me salvó fue ella, ¿cómo se llama? La que era presidente de la Yajure, Rosángela Ajá, Yajure. ajá, Ella fue la que me salvó, Rosángela Yajure, porque ella era la coordinadora del casco histórico y Fanny Astudillo. Ellos creo que ajá. Fanny Astudillo, arquitecto también de Luz, de la universidad. No sé si la conocen. Ujú. Entonces, Ujú, ella, Zulia. ajá, de Zulia. Entonces, ella lograron bajar los ánimos. Y yo después tomé las Ajá. previsiones, ¿cómo es esto? Claro, hubo una falla que, lógico, que estaba yo pendiente, supervisando, pero sin embargo, en un momento se desprendió la cornisa y ardió Troya. Pero menos mal. Sin embargo, bueno, además estaba recién egresado y además estaba empezando en esas lides de la construcción, de la ingeniería y de la arquitectura. Entonces, bueno, lo justificaron. Sí, sí, pero bueno, fue una gran experiencia, ¿verdad? Que eso de verdad que me permitió tener una visión mucho más amplia, bastante extensa de esta área y de Claro. compartir y convivir con los arquitectos y los restauradores, que yo creo que sí, el, el, la- el-
el estilo del arquitecto es más como de detalles, es más de precisión. Claro, los ingenieros tenemos otra cuestión diferente, o sea, la formación, somos más pragmáticos en la cuestión, pero no es combinar el detalle, los detalles que lleva el restaurador, no solo esa visión de que del espacio de cuidar esa obra, porque yo creo que el arquitecto, el restaurador, ve un inmueble como una obra de arte, como una obra que va a tallar, bueno, o que va a tallar. Entonces va tomando todas las herramientas y cuidar como su joya, es su joya. Entonces esa es la apreciación que tuve yo de los arquitectos y por eso que ese ese estilo de ellos, y bueno, y que yo me acoplé porque no tenía otra más salida que otra salida si tenía que estar rodeado de arquitectos y restauradores, no tenía otra más. Pero sí, sí Y, logré y, hacer amistad con grandes. Yo mantengo amistad todavía. En Rosángel Ayajure la he encontrado. A Fanny Astudilla también mantengo ese contacto desde aquella oportunidad. Conocí a otros arquitectos, pero no he perdido, por ejemplo, yo llegué a ver el caso de Oscar Tenreiro. Él tenía, no sé, había un roce. Yo no sé cómo interpretaban porque algunos decían que no era restaurador, pero no ajá. sé. Ya ahí Bueno, por lo menos esos detalles no conozco, pero yo sí en la actualidad yo digo que si hubieran ejecutado esa obra de Oscar Tenreiro, eso iba a ser el boom todavía actual, porque era la jefatura en jefatura con toda, es conservar la fachada de esa Ujú. jefatura ubicada en la Plaza Miranda del casco histórico de Ciudad Bolívar. Y él pretendía en su proyecto insertar un teatro. Eso ardió Troya también, porque los restauradores dijeron no, y eso lo llevaron al Congreso y Ah, paralizaron, no lograron ejecutarlo. Y para imagínate mí hubiera tú. sido impresionante tener un teatro de esa magnitud en el casco histórico de Ciudad Bolívar, pero bueno, eran casos de casos de casos. Pero fíjate que también un poco se integra generalmente la arquitectura moderna con esa arquitectura tradicional. Tú, por lo menos en los países europeos Es, y sobre todo Italia, tú ves ajá, mucho esa integración de la arquitectura moderna con esta arquitectura anterior, antigua, o sea, dependiendo de los siglos, pues para poderlos calificar bien que fueron cl- las obras construidas. Entonces, lo interesante de eso es que estén realmente integrados. Cuando haces una cosa que no tiene nada que ver con la otra, tú dices, cónchale, sí es digno de, como de criticar, pero cuando están integrados, más bien llama la atención porque son diferentes etapas históricas. Ahora fíjate también, inclusive, por ejemplo, tú ves en muchos sitios las fachadas permanecen igual y a ya se le cambia el concepto, ¿no? Antes eran viviendas, actualmente a lo mejor puede ser un restaurante, una fuente de soda, un sitio libre como para multifuncional. ok, Entonces, ok, bueno, es cuestión de eh, criterio. es que yo estuve de acuerdo, claro, yo soy ingeniero y ellos dirían, bueno, ¿qué va a opinar este ingeniero acá? Si esto es materia de arquitectura y de restaurador que puede, pero a mí me gustaba, porque sí era la experiencia que ocurre en Europa, esa grande fachada e inserta, porque sí lo recuerdo que ellos llamaban inserción, porque es insertar en ese inmueble que con todo el valor patrimonial que tenía, entonces insertar eso y me parecía interesantísimo. Yo como ingeniero Claro. me gustaba, pero bueno, yo no me atreví a opinar, porque ¿qué puedo opinar yo como ingeniero? Imposible. No participaban sociólogos, historiadores, no estaban allí dentro del equipo, Todos. solamente arquitectos. No, no, sí, sí Todos. había, sí había, sí había. Era un equipo, pero claro, yo no, Multidisciplinario. sí, sí, claro, yo no tenía el contacto directo sí con ellos, sino algunos cuando las invitaciones que nos hacían y bueno, participaban todos los restauradores y los arquitectos. Y bueno, nosotros como ingenieros, lógico que éramos dos o tres, teníamos que estar ahí. No nos iban a Claro. dejar fuera. Sí, pero fíjate que tú seguiste después en la parte también de obras municipales, porque también trabajaste en la elaboración de las obras municipales, en la dirección de obras municipales allí en la alcaldía también, ¿verdad? Sí, sí, esa fue una experiencia, claro, el municipio estaba sectorizado en cinco. Entonces, claro, yo
nosotros elaborábamos, a mí me tocó, yo estuve de jefe del sector, creo que lo identificaban como el sector 4, que eran las parroquias Paraíso, La Vega, Macarao, eran 5 de las más lejanas y bastante denso en espacio. Y claro, Ok, nosotros y esta obra elaborábamos fue aquí en Caracas, ¿verdad? en Y esto Caracas, fue aquí sí, en Caracas, en el ya eso fue en municipio de Caracas. Libertador. Después de la Ujú. experiencia que yo tuve ya en Bolívar con la restauración, sí tuve esta experiencia, esta oportunidad acá en Caracas y sí elaborábamos un plan de obra, eh, más o menos por las solicitudes de las comunidades, entonces se iba integrando, hacíamos las visitas y luego eso se concretaba en un plan de obra, se le asignaban unos recursos de acuerdo a la estimación que pudiéramos hacerlo los ingenieros o arquitectos que pudieran estar involucrados, porque la idea es que contar con un ingeniero y un arquitecto a nivel de esas parroquias, de cada parroquia. Esa era lo que se aspiraba. Y creo que sí se llegó a una Ujú. oportunidad de contar con todo ese equipo valioso, porque importante es tanto el ingeniero y el arquitecto para diseñar, preparar, y claro, es la visión y la formación que tiene el ingeniero y complementada o la misma, la intención que tiene, la formación del arquitecto, entonces ese dueto forman esa, esa solución definitiva y que es la necesaria. Yo creo que con eso se logra el objetivo Claro. final. Entonces, bueno, sí. Ahora, ¿qué le ha dado más satisfacción en el de todas las actividades? Porque también has sido, eres tasador y también eres docente. Entonces, de toda esta área, ¿qué es lo que más satisfacción como profesional te ha dado? Bueno, en la tasación es de verdad que fue una experiencia única, fue muy exigente. Yo nunca pensé, claro, yo tengo la especialidad en gerencia empresarial y sin embargo en la tasación, en el momento es muy exigente, muy exigente. Es más, el trabajo de, que defendí es una inserción que está en la asamblea, al lado de la esquina de Pajarito, no sé si recuerdan, creo que es la Torre Sur, esa inserción de la asamblea, Ah, en la asamblea, en la avenida la Torre Sur la asamblea, la asamblea está en la esquina de Pajaritos, exactamente. esa que La, está la ahí, que es el edificio José María Vargas. ajá, ese fue mi trabajo de tesis, bueno, que entregué como tasador. Ya yo venía con la experiencia de Bolivia, entonces aproveché esa oportunidad, que hay una Ah, ok. inserción ahí. Y entonces, Sí. claro, yo me asesoré con el IPC, no sé si en esa oportunidad, creo que estaba Rosángela Yajure en el IPC, Instituto de Patrimonio Cultural, que está en Caño Ujú, Amarillo. Creo que ujú. ella o a través de otra persona también logramos y concreté mi trabajo de tesis. Ahora, lo que de satisfacción, bueno, yo creo que mucho porque la parte en la docencia, claro, yo diseñaba en la materia de geometría analítica y claro, yo diseñaba con la figura geométrica lo que yo pretendía, porque no era departamental los exámenes. Entonces, me permitía yo diseñar algunas cuestiones. Yo creo, había muchos militares cursando en aquella oportunidad y me decían, bueno, profesor, yo saco 20 en todo, o sea, que esa es su costumbre. Digo, bueno, si sacas 20, lógico que te lo voy a colocar, pero si no sacas 20, lógico no te voy a colocar el 20. Entonces me Claro. llamaban desde allá donde estaban estudiando, oye, profesor, ¿dónde sacó estos problemas tan complicados? ¿No? Y era esa parte sencilla de manejar con mi experiencia la experiencia que tenía y lo llevaba Ujú. a los exámenes y era esa parte sencilla. Ahora, lo de satisfacción, yo creo que, bueno, sí, siento gran satisfacción en cada área que me he desempeñado porque aparte de la, de toda la parte de restauración, interesantísimo, interesante. Yo veo cómo muchas veces no se considera las grandes inmuebles que tienen revista en carácter patrimonial, es más, la misma Universidad Central ha ocurrido, pero bueno, no es cuestión de entrar en detalle. Y la tasación, claro, me saca un poco del área donde yo he estado involucrado porque yo he estado más
en contacto con los abogados y en tribunales me saca un poco de mi área donde en principio me formé. Entonces sí, son cuestiones, sí, cada una llena, pero yo creo que la parte de restauración, ese convivir, compartir, a intercambiar ideas con los arquitectos, sí me llena mucho, que eso fue mis inicios. Y yo estuve aquí, no solo en la plan de obras, también el merendero en el Calvario. Hablé con Enrique Capablanca porque logré una amistad con él. Enrique Capablanca, no sé si ustedes lo conocen, él llegó al país, se quedó en el país y sin embargo era docente en la José María Vargas. Él me asesoraba Ujú. porque a mí también me asignaron los monolitos de de Fuerte Tiuna, los monolitos. Yo, Ajá, ajá. bueno, yo llegué a inspeccionar y Esos me, monolitos son obras de Malaucena, por ajá, cierto. pero lo estaban restaurando, impresionante, estaban con mandarria rompiéndolo a los recubrimientos, yo paralicé, le dije, ¿cómo es esto? Y llamé a Enrique Capablanca, me asesoró en todo esto. No es que es esto. Ajá. Y pasó un informe y paralizaron, porque ¿cómo es esto? ¿Cómo van a tratar esto? Claro, ya yo venía con la sensibilidad que me había aprendido de los arquitectos. Y aparte de eso, el trato que tenía que Bueno, darle, no, pero el trato que darle a una o- obra o- de arte, porque como ustedes aprecian, son obras de arte, es lo que yo pude ver, cómo ustedes tratan sus creaciones. Son obras de arte, son obras que estamos tallando, de cómo ustedes van a maltratar y eso lo logré con los arquitectos. imagínate tú, gracias a Esa Dios, porque si sensibilidad, no, esa sensibilidad la capté de ustedes. no, además ya la tenías natural, porque querías estudiar arquitectura, sé sincero, sé Ah, sincero. bueno. Allí lo que hiciste fue afianzar ese deseo de la arquitectura Sí, sí, que a lo largo de tu profesión, porque siempre por todas las cosas que me has ido narrando, pues básicamente hay mucha sensibilidad artística, ¿no? ah, En todo lo que has venido ejerciendo. Y mira, hablemos un poquito del sector inmobiliario en Caracas, ya que eres tasador, ¿cómo están esas edificaciones de vivienda, de oficinas? Bajan mucho también los precios de las evaluaciones, pero hay otras que se han súper disparado, ¿no? sí, sí, bueno, yo asistí a un foro que preparó el profesor Ponce Torrealba. Excelente, Ujú, me encantó esa, porque él habló y hay algo que capté muy bien, donde él diferenció lo que es precio y valor. Claro, en esta migración ha habido ujú, una migración, una alta migración y prácticamente las personas, los propietarios de los grandes inmuebles han fijado precios que le conviene más a un comprador, o sea, le conviene, o sea, no es el precio real, si es por eso que él es diferencia. el precio real del mercado. Ajá, claro. Entonces él dice precio, y yo capté precio y valor, ya lo diferencio, porque valor es lo que una técnica que aplicamos, una metodología que aplicamos nosotros, que es lo que realmente cuesta, lo que realmente cuesta. Y en la actualidad, por ejemplo, yo voy a valorar una vivienda, por decir algo, una vivienda. Ujú, Entonces, claro, no, una vivienda está, lógico, está construida, está construida. Entonces, en el momento que voy a valorar, tengo que utilizar un método que es aproximación al costo. Ahí es donde noté la diferencia, lo que intentó transmitir el profesor Ponce. Mientras que aquí el precio es lo fija lo que es para salir del inmueble porque tengo que viajar, o sea, el que está urgido de viajar y sin embargo no está contemplado lo que es el precio real, o sea, el valor del inmueble como tal. ujú. Entonces, ahí es donde prácticamente se está imponiendo, las inmobiliarias prácticamente están y, presentando un valor que no es el real, no es el Ujú. valor que lo que representa construir y digo, hacerle la depreciación por los años y otros factores que influyen en el momento de valorar. Entonces, hay esa incidencia sobre los inmuebles, pero sin embargo, hay uno que sí ha logrado ir en ascenso y no solo en ascenso, sino de captar el valor.
que son los locales comerciales. Los locales comerciales sí están logrando el valor real. Yo hice un avalúo recientemente un local en la Avenida Sucre, de Katia, y el valor que me arrojó son 512 metros cuadrados el inmueble en la Avenida Sucre. Me arrojó $2,250 mensual, canon de arrendamiento mensual. Y eso ahorita está en discusión porque lo está llevando un abogado y hemos, se va a imponer, es el precio que me dio a mí. Están basándose en el valor que me dio a mí. Digo, el valor no, el canon de arrendamiento mensual. Es el que se está, Se está imponiendo. el que se está imponiendo, porque aquí es un enfrentamiento son de origen, ascendencia árabe. Y Ajá. claro, entonces son familias. Son familias. Contrató al presidente de Soitabe, que sabe quién es el urbanista, Jaime, él es el presidente. El que está arrendado contrató los servicios de él. Yo leí el avalúo. Y a mí, el otro primo, que son primos, Caguafati, lo estoy nombrando aquí, pero me nombra desde España. Entonces, con esos dos avalúos, el que se está imponiendo es el mío, entonces van a llegar a una negociación con el que presentó el urbanista y el que presenté yo, y sin embargo, el que influyó para la decisión final, según me está diciendo el abogado, es el que hice yo. Sí, porque fíjate que tú también, claro, tienes mucha experiencia profesional y de peritaje en tribunales, has tenido experiencia en demandas, todas estas cosas, ¿no? Entonces, eso es importante, conoces mucho, además tienes tiempo trabajando en esto, o sea que los valores digamos, los números que a ti te están dando, pues son mucho más ciertos. Nos están quedando 6 minutos ya para completar. Entonces, fíjate, bueno, hay veces que te tuteo, otras veces te digo un poco, pero Miguel, porque es amigo, además, es importante pues, tu profesión como ingeniero en este caso para que tus números sean mucho más exactos y a tu experiencia que has venido haciendo en todas estas obras. Bueno, fíjate, o sea que esto es un sector como es la parroquia Sucre del municipio Libertador. Entonces, fíjate, por ejemplo, un peritaje de estos en un municipio Baruta, en un municipio de Chacao. Hay problemas de... ¿No me oíste? Bueno, están quedando 5 minutos. Ajá. Está quedando 5 minutos, entonces yo voy a despedirte, Miguel, porque entonces Roberto pueda hacer la despedida y muchas gracias pues por estar con nosotros, muchas gracias por haber atendido nuestra invitación. Sabes que eres amigo de Plataforma Gremial y que siempre eres bienvenido y alguna cosa pues nosotros te ofrecemos nuestra plataforma para cualquier trabajo, cualquier cosa pues que tú consideres importante transmitir Agra- los premios, porque al cabo los arquitectos, especialmente los ingenieros civiles, pues siempre hemos trabajado juntos, nos formamos parte de un solo equipo y bueno, son, como dice Roberto, son nuestros grandes aliados. Así es. Entonces, muchas gracias, Miguel. Y bueno, estamos en contacto y vamos a darle el pase entonces al arquitecto Roberto Asiso, presidente de Plataforma Gremial, de manera que entonces pueda hacer la despedida del programa en este corto tiempo, a no ser que él quiera decir alguna cosa en especial. Agradecido a ti, Meralia, de verdad. Me gustó mucho la entrevista. Gracias. Gracias a ti por habernos acompañado. Muy bueno, me gustó. Bueno, damos las gracias al ingeniero Miguel Gutiérrez Grillet, muy agradecido de tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias, Meralia. Nos quedan apenas
3 minuticos y bueno, queremos felicitar a nuestro invitado porque el próximo 28 de este mes se celebra el Día Nacional del Ingeniero y en consecuencia el 161 aniversario del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Muchísimo éxito, Miguel, todo un profesional, deportista, bueno, artista, yo creo que tiene todas las cualidades en nuestro invitado de hoy y como siempre les decimos, las puertas de Plataforma Gremial están abiertas para ustedes. Muchísimas gracias, Meralia, por tu participación y conducción de este foro y bueno, los invitamos para el próximo lunes que tendremos también otro ingeniero en este mes denominado Nuestros Grandes Aliados. Muchísimas gracias y bueno, estamos entonces pendientes de subir este interesante video a nuestro canal de YouTube de Plataforma Gremial. Muchísimas gracias, Meralia. Gracias a ti, Roberto. Estamos en contacto.